reporteros. Fernando, muy buen día. Buenos días, Mávila. Buenos días a quienes nos están escuchando por la radio, viendo por la televisión, viendo por las redes sociales. Vamos a comenzar hoy con un tema que tiene que ver con un sector económico que ha dado muestras de empuje pese a todas las dificultades en las últimas semanas, sobre todo el mes de abril, es el sector industria, puesto que se ha dotado la Sociedad Nacional de Industria de un nuevo presidente el jueves pasado y ha tenido la amabilidad de venir hoy. Se trata de un gremio empresarial creado a fines del siglo XIX, es uno de los gremios más antiguos de nuestro país, que está presente en varios sectores. El señor Felipe James ha sido elegido presidente. Él es un empresario textil y podrá decirnos naturalmente cómo anda su sector y qué es lo que puede esperar de este gobierno para favorecer el impulso nuevo que la industria nacional está mostrando. Por una vez comenzaremos con noticias positivas, Mávila. Esperamos, aunque en medio de todo vamos a estar muy pendientes, además de lo anunciado por el presidente del Consejo de Ministros, el señor Adrián Sen, que ha dicho que el Ejecutivo va a solicitar un pleno extraordinario para ver lo que quedaba pendiente de las facultades legislativas que ha solicitado al Congreso. Se trata, sin duda, al término de la legislatura, de una sesión extraordinaria. El oficio debería ser dirigido hoy por la presidenta Dina Boluarte y de acuerdo a lo que está establecido, el Congreso tendría que sesionar para abordar ese único tema. En cualquier momento vamos a ampliar la información al respecto, pero en efecto comenzamos ampliación de noticias con el señor Felipe James Callao, nuevo presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Bienvenido. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, presidente. A ver, la mayoría de especialistas, economistas, exministros han destacado el hecho de que se haya finalmente revertido esta tendencia con un crecimiento importante en el mes de abril. Sin embargo, dicen, no hay que ser triunfalistas. Debemos mantener esto y al margen, sobre todo, de los factores únicamente externos, sino hay que tomar decisiones al interior. ¿Cómo analiza usted esto que ha ocurrido en el mes de abril y qué va a hacer la Sociedad Nacional de Industrias de aquí en adelante para precisamente contribuir a la reactivación económica que se reclama? Sí, bueno, hay que tomar con pinzas el dato de abril, si bien es un dato muy importante, pero se refleja mucho el crecimiento de la pesca. Hay que tener cuidado porque el año pasado, por el fenómeno del Niño, casi no se pescó anchoveta. Este año ya se han recuperado los niveles pre-fenómeno del Niño y eso ha significado que haya un alza importante. Pero sin embargo, dejando de lado el tema de rebote estadístico, también creo yo que marca una tendencia, porque veníamos de crecer por varios meses consecutivos y esto ya por fin nos da una señal de que, digamos, el segundo semestre va a ser mucho mejor. La Sociedad Nacional de Industrias ha preparado o está apoyando varias leyes que tienen que ver con el crecimiento de la economía. Por ejemplo, el año pasado, el 30 de diciembre, salió una ley de incentivos al sector textil y confecciones. Es una ley que está preparada para que en 5 años se exporte el doble de lo que se está exportando ahora, que se cree el doble de puestos de trabajo de los que tiene ahora. Esa ley fue aprobada el 30 de diciembre con una gran mayoría en el Congreso y con el visto bueno del Ministerio de Economía. Sin embargo, falta que salga el reglamento de la ley. Han pasado 6 meses y no sale el reglamento. Entonces, de acá le hacemos un pedido al Ministro de Economía para que de una vez, por favor, saque el reglamento de la ley. Bueno, veo que usted comienza rápido como presidente pidiendo al ministro de Economía que cumpla la palabra dada y que se publique ese reglamento. Pero en la ceremonia del jueves en la que usted fue investido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y en declaraciones que han sido hechas después, usted ha retomado un tema importante que la industria peruana requiere, la creación de zonas económicas especiales y de parques industriales. En el Perú prácticamente no hay ninguna zona económica especial y los parques industriales parecen promesas que se alejan a medida que se acercan las fechas. ¿Qué es lo que usted propone al gobierno justamente en ese doble campo? Zonas económicas especiales, a dónde deben estar, qué sectores productivos deben favorecer y también parques industriales. Gracias por la pregunta y es muy importante. Porque el Perú tiene una gran oportunidad, la oportunidad de convertirnos en un hub logístico e industrial el más importante del Pacífico sudamericano. Ya se han hecho varios avances al respecto. El tema logístico está muy avanzado con Chancay, con el puerto del Callao, y hay un parque industrial en Chancay, va a haber un parque industrial en Ancón. Pero falta
una ley que es muy importante, que ya tiene un dictamen en el Congreso, es la Ley de Zonas Económicas Especiales. Esa ley todavía no ha sido aprobada y necesitamos esa ley para poder atraer inversiones de todo el mundo y que vengan al Perú a instalarse. ¿Cuál es el beneficio concreto de este dictamen aprobado ya, imagino, en la Comisión de Economía? Sí, pero todavía tenemos algunas discrepancias con ese dictamen, porque ese dictamen dice que el impuesto a la renta de las empresas que se instalen en estas zonas económicas especiales sería de 15%. Nosotros no estamos de acuerdo. Tiene que ser 0% por un número adecuado de años, porque si no, no van a venir acá a instalarse. Nosotros tenemos que atraer inversiones de todo el mundo. Por ejemplo, vamos a viajar a China este fin de semana con la presidenta, conjuntamente con otros presidentes gremiales, para atraer inversiones de la China que vengan a instalarse, por ejemplo, en Chancay o en las zonas donde se ubiquen las zonas económicas especiales. ¿Cómo le decimos a estas fábricas, por ejemplo, de automóviles o de otras cosas que vengan al Perú? ¿Con qué incentivo? El incentivo sería precisamente el 0% en la tasa del impuesto a la renta. Por un número de años, como se ha hecho en todas partes del mundo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso hay que determinarlo, pero yo creo que unos 8 o 10 años sería suficiente. Ahí podemos ir subiendo el impuesto a renta progresivamente, ¿no? Pero la idea es primero que vengan y se instalen, hay que atraerlos. Si no, no van a venir acá, se irán a otros países, se irán a México, se irán a Brasil, que ya tienen 0%. Vamos a hacer una pausa, si nos permite, presidente Felipe James, después de lo cual quisiera preguntar sobre algunos temas que ha desarrollado una larga entrevista que publica el diario Gestión el día de hoy y que tienen que ver justamente con nuestras relaciones con China, porque usted pretende convencer a las autoridades de ese gigante asiático, país a donde está viajando pronto, en una delegación oficial, de la construcción de un tren bioceánico. Quisiera que nos precise cuál debe ser el tramo de ese tren y destinado a servir qué actividades económicas de nuestro país. Por lo pronto vamos a una pausa, Mabel. Hacemos una pausa, 8:16. Regresamos en Ampliación de Noticias, siempre en RPP, la voz de todo el Perú. Son las 8:20, estamos conversando con el señor Felipe James Callao, quien es el flamante, del jueves pasado, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, institución que hay que recordarlo, conmemoró sus 128 años de vida continua desde una decisión tomada por el presidente Piero, me parece recordar. Señor James, estamos hablando sobre las zonas económicas especiales. Nos ha dicho que el Perú no cuenta con zonas, que es una manera de atraer inversión, que sería razonable crear alguna, naturalmente, junto al puerto de Chancay. Eso atrae empresas a las que poco a poco se les puede ir subiendo los impuestos después. ¿Qué falta para que el gobierno quede convencido de esta propuesta? Bueno, yo creo que el gobierno está convencido, falta que el ministro de Economía nada más se convenza, pero yo creo que lo vamos a convencer. Pero usted me habló del tren bioceánico, antes de entrar a la pausa. El tema del tren bioceánico es muy importante porque necesitamos de alguna forma sacar toda la producción de los estados amazónicos de Brasil por el Pacífico. Eso nos va a convertir justamente en lo que dije hace un momento, en un hub logístico industrial de Sudamérica. Obviamente un tren que va de la costa peruana a la parte amazónica de Brasil va a costar un montón de dinero y el Perú no tiene esa plata para financiar ese tren. La idea es que entre China y Brasil puedan financiarlo y justamente en el viaje a la China es un tema a conversar, a ver si la posibilidad de que China financie este tren, ¿no? Bueno, es un proyecto sumamente ambicioso. Sumamente ambicioso. ¿La idea es que sea gobierno a gobierno también? Bueno, ahí yo no quiero entrar en detalles porque son detalles que tendrá que ver el Ministerio de Economía, la Cancillería y la misma presidenta, ¿no? Yo no puedo ahora contestar esa pregunta. Cuando fuimos a la pausa nos habló de los antecedentes que hay para establecer estas zonas económicas especiales con 0% de impuesto, que sonaría, digamos, a dar ciertos beneficios o exoneraciones. Usted ha dicho, prefiero hablar de incentivos antes que de exoneraciones. ¿Qué antecedente y con qué resultados podría mencionarnos? Antecedentes hay muchos, varios. Hay zonas francas o zonas económicas especiales en Centroamérica, en México, en Brasil, en Chile, en Colombia, en el sudeste asiático, en muchas partes del mundo, que han sido una gran experiencia. En China, por ejemplo, hay una zona que se llama Shenzhen, que es digamos, el Silicon Valley de China, que era un puerto muy pequeño. Usted va ahora a este sitio, es un puerto increíble. ¿Por qué? ¿Cómo se desarrolló? Por justamente ser una zona franca con 0 impuesto a la renta, con incentivos. No son exoneraciones, porque son inversiones que no existen ahora. ¿A quién estamos exonerando? Son inversiones nuevas que van a llegar.
son incentivos para que vengan. ¿Y con a algún instalarse. tipo de requisito, diría usted? Bueno, es decir, eso- a partir de cierto monto, de Claro. que tenga que ver con algún rubro, establecer... Obviamente, los requisitos se tienen que dar en el reglamento, pero para mí me gustaría, por ejemplo, requisitos que contraten personal peruano, que no vengan, digamos, Ajá. empleados chinos a trabajar ahí, que vengan peruanos a trabajar ahí, o un monto mínimo de inversión puede ser también. Pueden ser requisitos que se ponen en un reglamento, ¿no? Pero por ahí va el tema, ¿no? Ha dicho también con respecto a la inestabilidad política, estábamos leyendo sus declaraciones en el diario Gestión, que cree que si las cosas avanzan y crecemos 3% el próximo año, esto evitaría que el país escoja una propuesta radical. ¿Cómo analiza el panorama político de aquí a las próximas elecciones? Sí, lo que dije fue justamente eso, pero además que en los siguientes años, el 25 y el 26, este crecimiento va a ser mayor. En definitiva, mientras los peruanos sientan que la economía mejora y lo sientan en su bolsillo, van a evitar pensar en economías, en ideologías radicales que quieran cambiar el sistema, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que haya una mejora de la economía y que se sienta. ¿Y ha podido hablar con la presidenta Boluarte de esto? Muy poco, pero yo creo que la presidenta Boluarte, cuando conversamos el día jueves en el evento en la Sociedad Nacional de Industria, está convencida y justamente creo yo que el viaje a China es un indicador de eso, porque estamos yendo a traer inversiones. Además, por ejemplo, el ministro Rómulo Mucho nos dijo que el proyecto Tía María va a salir. Ese es un indicador muy importante, porque eso puede mover a un montón de proyectos mineros que están parados justamente y que pueden también generar un gran crecimiento en la economía en el futuro. Sí, yo quería preguntarle sobre un tema diferente, porque estamos robando prácticamente tiempo. Usted se ha fijado como tarea atraer inversiones para que generen puestos de trabajo a peruanos, nos lo ha precisado. Pero acá hay un problema de ajuste entre el sistema educativo peruano y las necesidades que tiene el mercado laboral. Justamente eso pasa por Senati, es una institución creada por ustedes hace más de 60 años, en la que tiene mayoría en el directorio. Hoy se lanza un programa en el Ministerio de Trabajo, Mi Carrera, para orientar a los jóvenes. Estamos creando universidades de mala calidad y por razones populistas y estamos descuidando la formación técnica que Senati puede ofrecer. ¿Qué propone la sociedad respecto de este desafío educativo? Totalmente de acuerdo con lo que usted dice. El Senati fue creado en 1960 y tiene un sistema dual, es decir, se hacen clases teóricas y clases prácticas en las empresas. Yo creo que es lo que el Perú necesita en estos momentos, mucho más carreras técnicas. El Senati tiene más de 140.000 alumnos y tiene 25 sedes a nivel de todo el Perú. Es más, en los siguientes meses vamos a crear un Senati en la sede de Chancay, justamente para todo lo que requiere el puerto. Y así seguimos creciendo. Hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Educación para ver de qué forma podemos hacer un convenio para, por ejemplo, que los maestros se actualicen en el Senati en temas técnicos. También tenemos mucha participación en la mesa naval con el CIMA, con la Marina de Guerra del Perú, porque este convenio firmado entre el CIMA y Hyundai Industries va a necesitar de muchos empleos de técnicos. La Sociedad Nacional de Industria está totalmente abocado a la educación técnica. Es algo que siempre lo hemos visto. Presidente Felipe James Callao, muchas gracias por su presencia acá y que tengan mucho éxito en los 2 años. Preciso también que su vicepresidenta es una mujer, es la primera vez que sucede esto, siendo que la tradición establece que la que es vicepresidenta pasa a ser presidenta. Si fuera el caso, por la primera vez, Mávila, en 130 años habría una mujer a la cabeza de la Sociedad Nacional de Industrias. Esperaremos para verlo el año 26. Por lo pronto tiene su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que cambiar de tema, Mávila.